Hola, ¿qué tal, jóvenes? En este tutorial voy a realizar un breve resumen de la serie de Fourier en sus diferentes formas que ya las he explicado en otros tutoriales. Pues bien, en primer lugar, recordemos que se dijo que la serie de Fourier puede estar expresada en su forma trigonométrica. Forma trigonométrica. ¿Cuál es precisamente la expresión algebraica de la serie de Fourier en su forma trigonométrica? Recuerden que dijimos que es f de x es igual a sub 0 entre 2 más la sumatoria de n igual con 1 hasta infinito de un coeficiente a sub n por el coseno de nwx más otro coeficiente b sub n por el seno del argumento nwx. Eso sería precisamente recordando, haciendo un breve resumen de la forma trigonométrica de la serie de Fourier. Recuerden que aquí los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n se les conoce como coeficientes de Fourier. ¿Y cómo se calcula? Bueno, también lo expliqué, ¿verdad? Expliqué precisamente que esos coeficientes se calculan de la siguiente forma. A sub 0 se calcula como 2 entre t, donde t es la longitud del intervalo donde la función que queremos representar mediante una serie de Fourier es periódica, por la integral a lo largo de todo ese intervalo que acabo de explicar de la función f de x, la cual vamos a expresarla mediante la serie de Fourier respecto a x. ¿Ok? ¿Y quién sería nuestro coeficiente a sub n? Bueno, también se explicó que se va a calcular como 2 nuevamente entre t, que es la longitud del intervalo donde la función que queremos representar mediante una serie de Fourier es periódica, por la integral en todo, a lo largo de todo ese intervalo, ¿de quién? De la función que queremos representar en la serie de Fourier por el coseno del argumento nwx respecto a x. También se explicó que el coeficiente b sub n se calcula como 2 entre t, nuevamente, por la integral a lo largo de todo el intervalo donde la función f de x a representar en una serie de Fourier es periódica, de la función f de x ahora por el seno del mismo argumento, es decir, de nwx respecto a x. Bueno, hay que recordar aquí que hicimos precisamente un cambio donde teníamos que w era igual a 2pi entre t, que esta precisamente dijimos que le llamaba la frecuencia fundamental de la función original que queremos representar mediante una serie de Fourier. Bueno, vamos entonces ahora a hacer lo mismo, un resumen, pero ahora con otra forma de la serie de Fourier. Vamos a llamarle precisamente la forma compacta trigonométrica de la serie de Fourier. ¿Cuál es esa forma compacta? Bueno, también ya lo expliqué en otros tutoriales, ¿verdad? Simplemente estamos haciendo el resumen. Dijimos que sería f de x igual con c sub 0 más la sumatoria de n igual con 1 hasta infinito de un coeficiente cn por el coseno del argumento nwx más un teta subíndice n. ¿Ok? Bueno, entonces aquí la pregunta es cómo se calcula c sub 0. Pues c sub 0, ¿verdad? Se va a calcular de la misma forma que se hizo aquí con la serie de Fourier de su forma trigonométrica. Es decir, c sub 0 se calcula como 2 entre t por la integral a lo largo de todo el intervalo, ¿verdad? Donde la función original a representar mediante una serie de Fourier es periódica de la función respecto a x.
Bueno, eso es cuando n valga 0. Y para términos generales, Cn, recuerden, ya lo he explicado, que se va a calcular en base a estos resultados, ¿verdad? AN de esta forma, BN de esta forma, pero Cn aquí se va a calcular como la raíz cuadrada de A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado. De acuerdo al teorema de Pitágoras, que ya expliqué precisamente cuando se analizó la forma compacta trigonométrica de la serie de Fourier. Bueno, además aquí recuerden que C sub 0, ¿verdad? Es lo mismo que en la serie de Fourier. Vean aquí, en su forma trigonométrica, A sub 0 entre 2. Entonces aquí va a ser A sub 0 entre 2. Estas dos están muy relacionadas entre sí, ¿ok? Bueno, también vamos a encontrar a teta, ¿verdad? Vamos a decir que el ángulo teta subíndice n se va a calcular como la arcotangente o tangente a la menos 1 de menos b sub n entre a sub n. ¿Ok? También lo expliqué cuando vimos precisamente la forma compacta, ¿verdad? Y bueno, en algunas ocasiones se va a tomar a un número complejo de la forma AN menos I por BN, ¿verdad? Y esta va a ser igual como CN por E a la I teta. Claro, subíndice N para los armónicos o las sumas parciales. De igual forma, cuando sea su conjugado que sea positivo, A sub n más I por Bn va a ser igual a ¿quién? A Cn por E a la menos I teta subíndice n. ¿Ok? Bueno, esas son precisamente las características de la serie de Fourier en su forma trigonométrica. Bueno, también dijimos que existe una tercera forma de la serie de Fourier, la cual se le llamó, 3 puntillón, forma exponencial o algunos le llaman compleja, vamos a ponerle bien, o compleja de la serie de Fourier. ¿Cómo está expresada esa serie de Fourier en su forma trigonométrica? Bueno, pues entonces vamos a recordar que dijimos en el tutorial, precisamente donde analizamos ese comportamiento, que decíamos f de x era igual a la sumatoria de n igual desde menos infinito hasta más infinito de Cn, un coeficiente, vamos a llamarle Cn o puede ser cualquier otra letra, ¿verdad? Por E a la I por NWX. Nuevamente, donde W era igual a 2pi entre T, que era la frecuencia fundamental de la serie de Fourier original que se quiere expresar como una serie de Fourier. ¿Y quién era precisamente ese coeficiente C sub n? Aquí hay que decir también, bueno, que n pertenece a los enteros, incluyendo al 0, ¿verdad? Cn, el coeficiente se va a calcular, lo dijimos, como 1 entre t. Recuerden que t es la longitud del intervalo donde la función original es periódica, por la integral a lo largo de todo ese intervalo de f de x, la función que se desea expresar como una serie de Fourier, por e a la menos i nwx. Así es como se calculaban los coeficientes Cn. Bueno, entonces, por lo general, ¿verdad? Se llegó a que C sub 0 se tenía que calcular de forma independiente, puesto que la expresión que se llega con Cn en el denominador casi siempre tiene n. Entonces, cuando valga 0, vamos a tener un cociente entre 0 y eso no es posible. Entonces, de forma independiente, yo les aconsejé que se tendría que calcular a C sub 0, es decir, este coeficiente, pero para n igual a 0. Entonces dijimos que era 1 entre t por la integral a lo largo de todo el intervalo de f de x por e a la menos i por 0 por wx. O sea, C sub 0
1 entre t por la integral a lo largo de todo el intervalo de la función es periódica, simplemente de f de x, bueno, aquí nos falta un diferencial, por el diferencial de x, porque están de acuerdo que teníamos una cantidad elevada a la 0 es 1, solamente se calcula de esta forma. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Qué ventajas hay aquí con usar la forma exponencial? Es que la forma exponencial no ve mucho si se tiene una función par o impar, a diferencia de como se analizó precisamente en la forma trigonométrica. Dijimos que si la función que se desea expresar en su forma de serie de Fourier era par, iba a resaltar más el coseno y el seno iba a desaparecer. Por lo contrario, si la función que deseábamos expresar como una serie de Fourier era impar, este coeficiente iba a valer 0, ¿verdad? Y iba a resaltar este término, por ser el seno, una función impar. Bueno, entonces esa es la diferencia con usar precisamente su forma compleja. En la forma compleja no interesa si es par o impar, toma todas en general. La única diferencia es que aquí precisamente vamos a tener números complejos, ¿verdad? Tanto negativos como positivos, porque viene n desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, espero que quede claro este resumen precisamente de las diferentes formas de la serie de Fourier, precisamente para poder ustedes realizar un buen ajuste de una función periódica en un intervalo de longitud t en cualquiera de las tres formas: forma trigonométrica, forma compacta trigonométrica y forma compleja o exponencial. ¿Vale?